Bueno, gente, empató Belgrano 0-0 en su visita a Victoria, en su visita a Tigre, allá en Buenos Aires. Y el Pirata quedó prácticamente al borde de la eliminación, matemáticamente hablando, ¿no? Porque futbolísticamente y deportivamente el Pirata ya está eliminado. Está porque este equipo no es un equipo regular, no es un equipo lineal, no es un equipo en el que vos puedas semana tras semana ir afianzándote e ilusionándote porque un fin de semana se trae 3 puntos de La Plata, porque al fin de semana siguiente cae de local y porque después te viaja a Victoria y te empata y se trae un punto que obviamente sirve de poco y nada. Porque Belgrano, después de igualar ante Tigre, queda a 4 puntos de hoy Defensa y Justicia, el octavo que está clasificando a los playoffs de este torneo de apertura, con solamente 6 puntos por disputarse. Es decir, un 75% de probabilidades de quedarte afuera contra un 25-20%, si se quiere, de poder clasificar a los octavos de final. El equipo de Zielinski no jugó de todas formas un mal partido. Belgrano hoy jugó un partido a la altura de un Tigre que está, como dijo en su momento Diego Dabove cuando dirigió acá en Córdoba, más precisamente en Instituto, extremadamente bien. Un equipo que hoy está clasificado prácticamente, un equipo que hoy juega tranquilo, porque tiene un colchón de puntos que le alcanza para clasificarse entre los 8 primeros, porque hizo las cosas medianamente bien, sobre todo al principio del campeonato. No había que hacer semejante laburo para meterse entre los 8 primeros, pero con ser un poco regular en un par de fechas, te metías. Y hoy Tigre demuestra que con haber sido un buen equipo dentro de las primeras 6-7 fechas, le alcanzó para hoy hacer la plancha, estar tranquilo y clasificarse a los octavos de final. Después habrá que ver si quinto, si cuarto, si tercero, si sexto, si séptimo. Eso es cuestión de ver los puntos cuando se terminen de acá a 2 fechas. Pero el Pirata, repito, hizo un buen partido, sobre todo en lo que se fue dando el trámite del encuentro. Los primeros 10-15 minutos vimos a un Tigre un poco más acoplado, más protagonista dentro de la cancha, tratando de jugarle por las bandas a Belgrano, que es lo más flojo que ha tenido durante el campeonato, tratando de jugarle a un Grillo que no hace pie, sobre todo al lateral izquierdo, sobre todo al principio del encuentro, ¿no? A medida que se va desarrollando el partido, se termina de afianzar. Y después con Baniucci, que por el lado derecho sufrió un poco a Vanegas, sobre todo en los primeros minutos, después creo que se fue acoplando un poco, se fue acomodando dentro de la cancha y fue dejando de tener ese sufrimiento por el lado de la banda derecha del Pirata. 15-20 minutos le sirvió a Tigre con ese dinamismo, con esa intensidad, y Belgrano se empezó a sentar dentro del partido, con un Quiñón haciendo presencia en la mitad de la cancha, junto al Hongo, un Menossi y un Metil que no estuvieron tan en partido, sobre todo en el primer tiempo, pero un Quiñón que estuvo conectado un poco con Ubita, con Jara, que también buscaron en ese trayecto del primer tiempo, donde el Pirata tuvo algunas situaciones de gol, donde tuvo un remate flojo de Ubita Fernández, donde tuvo un cabezazo claro de Jara, que termina tapando muy bien Zenobi y termina yéndose al córner. Después una jugada donde Ubita Fernández termina rematando por encima del arquero, se termina yendo la pelota por arriba del travesaño. De todas formas, en esa jugada creo que se termina anulando justamente la ocasión por un offside de Ubita Fernández. Un primer tiempo donde el Pirata alternó buenas y malas, terminó jugando mejor que su rival, pero terminó pecando de la ineficacia, que quizás en otros partidos era lo que le daba algún que otro punto, o si se quiere algún que otro gol, porque contra Boca había tenido también esta ineficacia, pero anteriormente contra Estudiantes, en partidos donde había sacado algún que otro punto, había tenido pocas situaciones y había convertido. En este caso ya le pasó con Boca, le vuelve a pasar esta noche, pecó de esa falta de efectividad en los últimos metros y el Pirata lo sufrió, porque el segundo tiempo lo salió a jugar de la misma manera. De todas formas, Tigre movió un poco las piezas y se acomodó dentro de la cancha, el partido se volvió un poco chato. Hay poco para analizar dentro de
de términos futbolísticos el partido, porque hoy vimos realmente dos equipos que no se han armado para pelear un campeonato. Y sobre todo, Tigre demostró, y a medida que van pasando los partidos, se va decayendo esa imagen que mostró en las primeras fechas, y un Belgrano que quedó desbalanceado también demuestra que, lamentablemente, con solamente tener buenos delanteros no te alcanza para ser regular en este tipo de torneos, porque hoy Belgrano se lamenta de puntos que perdió contra Barracas, contra San Martín de San Juan, contra Banfield, partidos donde si el Pirata hubiese sumado, si se quiere, 3 o 4 puntos, hoy estaría por lo menos ahí en la lucha y estaría más vivo que nunca para entrar a los octavos de final. Y qué generoso estoy siendo, solamente 3 o 4 puntos. En realidad Belgrano a San Martín de San Juan le debería haber ganado, al Banfield le debería haber ganado, a Newell's le debería haber ganado, a Barracas le debería haber ganado. Todos partidos donde ha perdido puntos por errores pura y exclusivamente del propio Belgrano. Hasta si se quiere con Boca se podría haber llevado un empate o una victoria. Y estaríamos hablando de un Pirata que hoy estaría adentro y cómodo, tranquilo, con margen, si se quiere, para poder darse el lujo de empatar con Tigre, de ir el fin de semana que viene y con Argentinos no llevarse 3 puntos porque vas a jugar contra uno de los mejores equipos de la zona A. Pero lamentablemente, hoy Belgrano no tiene margen de error. No tiene margen de error y se enfrenta a partidos contra Argentinos Juniors, por ejemplo, uno de sus rivales, donde va a tener que ir a ganar o ganar si realmente sigue queriendo clasificar a octavos de final. Porque por ahí da la sensación que hay algunos jugadores que pareciera que ya tienen ganas de que el semestre se termine y de que Belgrano quede afuera de este campeonato. Hasta da la sensación que el propio Russo ya tiene ganas de cambiar de aire, que este semestre termine y poder encarar el mercado de pases, armar el equipo que él quiera para poder, sí, encarar de lleno la segunda parte de la Copa Argentina y el torneo Clausura 2025 que le deparará el próximo semestre. Poco más para analizar de Belgrano. Si se quiere lo positivo, Vicentini le atajó un penal a Nacho Russo después de una falta de Fausto Grillo ahí, con lo justo, pero falta para cobrarse penal. Después, lamentablemente, el Pirata no se pudo encontrar con un penal en el cual Zenobio le había cometido falta a Jara, pero lamentablemente la pelota le había pegado en la mano al delantero de Belgrano y por ende está bien anulado el penal a través de instancias del VAR por Ariel Penel. Poco más, después Belgrano no tuvo muchas situaciones en el complemento, no tuvo prácticamente, salvo sobre el final, la de que Ubita Fernández tira el centro y Jara remate y que en el buen pas termina rechazando el córner. Después, poco y nada, Tigre tampoco, tuvo alguna que otra aproximación, algún remate afuera del área que tapa bien Vicentini. Después, poco más, un partido que le termina siendo justo el resultado. Ambos tuvieron chances, pero ambos se toparon con la ineficacia a la hora de definir y también con arqueros que tuvieron su protagonismo en algunas instancias. Vicentini y también, por supuesto, Zenobio. Ahora el Pirata, repito, queda al borde de la eliminación matemática, pero deportivamente creemos, o por lo menos desde mi perspectiva, Belgrano está eliminado y ya va a tener que empezar a pensar en lo que será la próxima instancia de Copa Argentina, que seguramente la disputará en lo que será el mes de mayo o el mes de junio, y después empezar a preparar el mercado de pases y el equipo para afrontar el campeonato del torneo Clausura. En defensa, la verdad que Troilo creo que es lo mejorcito. Si Zielinski hoy tiene que evaluar, Troilo fue de lo mejor en defensa. Leguizamón creo que se va afianzando, más allá de que creo que va a ser alguien que va a correr de atrás en la consideración del técnico cuando termine el campeonato. Grillo, repito, es un jugador que va de menor a mayor dentro de la cancha y hoy al principio arrancó un poco dubitativo, nervioso el partido y lo terminó jugando de buena manera. Companucci lo mismo, creo que de menor a mayor se terminó afianzando por el lateral derecho a pesar de que corrió peligro de ser expulsado en una jugada donde le hace una patadita de atrás a un volante del equipo local. Longo se sigue manteniendo en el medio campo, sigue siendo el volante que necesitaba Belgrano. Quiñón de mayor a menor hizo un buen primer tiempo, decayó en el segundo tiempo. Menossi al revés terminó creciendo un poquito en el complemento, más allá de que después terminó dejándole su lugar a Ramiro Hernández. Metilli no hay con qué darle, lamentablemente Metilli
no logra hacer pie dentro de la cancha, no logra, por lo menos de mi perspectiva, estar a la altura para estar entre los 11 titulares, fuera de sintonía, por ahí no entiende algunas situaciones, tiran pases y él no termina de entender la situación, aportó en alguna presión alta, poco más, y después los delanteros hoy estuvieron en una tarde donde le faltó el gol. Le faltó el gol porque creo que hicieron un buen partido ambos delanteros, pero la ineficacia estuvo presente justamente tanto en Ubita Fernández como en Franco Jara, y el Pirata no logró romper el arco de Zenobio, que por momentos lo puso en apuros, tuvo el merecimiento, pero por momentos también lo pudo haber perdido, y por eso el empate termina siendo justo. Ahora el Pirata deberá enfrentar a Argentinos el próximo sábado, 19 horas, en Alberdi, con el margen de error muy, muy chico, porque Belgrano está a 4 puntos del octavo, que hoy es Defensa y Justicia, con 6 en juego. Pero también lo preocupante es que Belgrano, además de estar a 4 puntos, está a 10 goles de clasificar, porque Belgrano hoy tiene menos 10, y porque Belgrano, si empata en puntos con un Defensa y Justicia, con un Central Córdoba, con un Barracas, lamentablemente en los goles, la diferencia de goles le va a jugar en contra, porque ninguno de los equipos que hoy están peleando con Belgrano tiene esa diferencia de gol en contra. La mayoría tienen 2, 0, menos 2, menos 1, menos 3. Entonces, lamentablemente, Belgrano está futbolísticamente eliminado, matemáticamente con muy poco margen de error para lo que queda de campeonato. Si les gustó este análisis, déjenmelo saber en los comentarios y también quiero ver el suyo. Quiero leer sus comentarios. ¿Qué les pareció este empate de Belgrano en victoria? Empate con sabor amargo que lo deja cuasi eliminado al equipo de Ricardo Zielinski de los octavos de final de este torneo Apertura. Chau, chau.